Imagina una vida donde te sentís pleno, plena, valioso, valiosa y profundamente amado. Imagina una vida donde puedes ser vos, sin miedo, sin máscaras y sin tener que encajar. Una vida donde entendés que no sos lo que haces, ni los éxitos que acumulás, ni los logros que tengas, ni lo que los demás esperan de vos. Sos algo mucho más valioso y grandioso. Un ser con propósito, un ser con esencia, un ser trascendente. Soy Daniela González y te doy la más cordial bienvenida a Trascender. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy sí, oficialmente bienvenidos al primer podcast de Trascender. El anterior fue el primero, pero fue la bienvenida, básicamente. Oficialmente, este es el primero en el que vamos a hablar un tema y vamos a estar platicando de todo, de absolutamente todo. El día de hoy, como ya vieron, el nombre del podcast es Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Muchas veces nos preguntamos quién soy. O sea, bueno, fuera que nos lo preguntáramos siempre. Pero muchísimas ocasiones ni siquiera nos lo preguntamos. Entonces quiero iniciar este espacio con hacerles esta pregunta. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Suena algo bien profundo, o sea, porque cuando a uno le hacen esta pregunta, uno empieza a pensar en, bueno, yo soy Daniela González, antes decía esto, soy ingeniera, soy hondureña, soy máster, o sea, y empieza uno como a empezar, o sea, ¿quién soy realmente? Y si te hago la pregunta, ¿quién sos? Sin mencionar tus títulos, sin mencionar tu ciudadanía, sin mencionar tus logros, tus éxitos. ¿Quién sos? Está difícil responder, ¿verdad? Entonces, hace algunos años atrás, a mí me hicieron esta pregunta y recuerdo que en ese momento no lo tomé así de serio, pero a medida iba pasando el tiempo, me hizo reflexionar tanto, me hizo pensar tanto que cambió completamente mi forma de verme a mí como persona. Entonces, vamos a iniciar primero mencionando que en muchísimas ocasiones nosotros ponemos nuestra identidad o ponemos el quién somos en nuestros logros, en nuestros éxitos, en nuestros títulos, en las cosas que nos gusta hacer. Pero, ¿qué pasa si nos quitan, o en nuestro trabajo, por supuesto? Muchísimas personas dicen, soy el gerente de tal empresa, o soy la coordinadora o la directora de proyectos de tal empresa, soy. O soy dueña de tal empresa. Pero ¿qué pasa si esta empresa quiebra mañana? ¿O qué pasa si yo pierdo mi empleo hoy por la tarde? Hoy por la tarde me envían una nota de que estoy despedida. Entonces, dejo de ser la gerente, dejo de ser la directora, dejo de ser lo que yo antes respondía que era. Pero estoy dejando de ser persona. ¿O qué pasa si me anulan mi título académico, viene mi universidad y decide revocar mi título? Dejo de ser ingeniera, dejo de ser persona. Entonces, en muchísimas ocasiones pasa esto. O sea, si tuviéramos que poner nuestra carta de presentación en blanco, ¿quién somos? Si vamos descartando todos nuestros logros, todos nuestros títulos, todos nuestros trabajos, todos nuestros reconocimientos, todos nuestros premios, ¿qué queda al final? ¿Qué queda al inicio? ¿Qué fue primero? Recordemos qué fue primero. Entonces aquí voy a iniciar contándoles primero un poquito de mi historia. Yo desde que soy muy muy pequeña, o sea, creo que desde que nací, mis papás me inculcaron una mentalidad y una forma de vivir, básicamente,
donde yo todo lo tenía que hacer muy bien hecho. O sea, a mí no me enseñaron a conformarme con hacer las cosas a medias. Entonces, yo crecí con eso y se los agradezco tanto a mis papás, porque sin ellos definitivamente no hubiese logrado todo lo que he logrado en mi vida. Pero la cosa que quiero transmitir es buscar hacer las cosas bien. Yo no era de las personas que daba mi 100%, o sea, yo tenía que dar mi 1000% siempre, aunque la actividad que estuviese haciendo no me gustara, pero yo tenía que dar lo mejor de mí, porque si era un proyecto, si era una actividad, yo tenía que entregar lo mejor de mí en ese proyecto, entregar lo mejor de mí en esa actividad. Entonces así fui creciendo y con esa mentalidad de poder dar más, puedes hacerlo muy bien. Tenés que esforzarte tu 100%. Entonces con eso, para no hacerles largo el cuento, a mis 20 años yo ya me había graduado de ingeniera y para mis 22, iniciar mis 23, ya tenía 2 maestrías. Ya tenía un título de pregrado y 2 de posgrado porque lo saqué simultáneamente. Entonces, después obtengo un trabajo en Miami, básicamente el trabajo de mis sueños, representar a mi país en el exterior, el trabajo soñado, los títulos que quería, me hice básicamente independiente, viviendo en una ciudad muy bonita y tal, y todo perfecto, o sea, todo como yo quería, iba saliendo perfecto, pero de la nada todo cambia de repente. O sea, entre lo que yo llegué a vivir a esta ciudad, a Miami, y 2 años después cambió absolutamente todo. O sea, después en otro podcast les voy a contar como lo que pasó en esos 2 años, porque ya es de otro tema, pero me voy a adelantar a 2 años después de que yo llego a mi trabajo soñado, a mi trabajo ideal. Una tarde de la nada, por una transición de gobierno, una transición política en mi país, me despiden. Y empieza a cambiar radicalmente toda mi realidad. Entonces antes yo decía, soy diplomática y tal, y todo perfecto. Soy ingeniera y todos los títulos, bla, 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 bla. Entonces en este momento empieza a como caerse todo lo de mi vida perfecta. Me quedo sin trabajo, empiezan a desaparecer los amigos que yo decía que eran mis amigos, empieza a cambiar todo, y empiezo a generarme un montón de preguntas, un montón de dudas y decir, ok, si con mi ingeniería, con 2 títulos, con 2 maestrías, con tanta pasión con la que yo hago mi trabajo, aún así me despiden. ¿Será que no soy suficiente? ¿O será que nunca voy a ser suficiente? ¿Será que no me merecía ese trabajo? ¿Será que tengo que seguirme esforzando más aunque ya estoy entregándolo todo? Y empieza toda esta duda sobre, ¿será que no soy suficiente? ¿Será que tendría que haber hecho algo mejor? ¿Por qué me reemplazan? Lo pensaba yo en aquel momento. O sea, estaba pensando como que me estaban literalmente reemplazando por una persona que no tiene experiencia en esta área, que no tiene títulos relacionados con el puesto que va a desempeñar, cuando yo sí los tenía y me había esforzado por tenerlos para alcanzar ese puesto. Entonces, ¿será que no voy a ser suficiente? ¿Será que tengo que hacer muchísimo más? Y empieza este cuestionamiento. Y bueno, aquí vamos a dejar en pausa esta parte. Volviendo muchos años atrás, quiero después voy a unir todas las piezas. Contarles de que yo estudié en una escuela católica desde muy pequeña, desde que estaba en kinder, tenía 4 años y yo estudié desde mis 4 años hasta que me gradué a mis 17 en una escuela católica. Y las personas que estudiamos en colegios católicos no me van a dejar mentir que nosotros crecemos con una fe muy aprendida, muy heredada, muy de tradición, muy de cumplir.
Entonces, obviamente en mi familia me inculcaron que Dios siempre primero, que Dios es el centro de todo y que Dios va en todo primero. Entonces en mi vida siempre Dios ha sido el centro. Y me recuerdo que cuando estaba chiquitita, unos 8 años quizá en adelante, yo todos los días, bueno, como mi escuela era católica, teníamos una capilla, entonces yo todos los días en mis recreos iba al Santísimo. Para quienes no son católicos, el Santísimo es donde está expuesta la Eucaristía, que para nosotros es el pedacito de pan donde se encuentra el cuerpo de Jesús, la presencia de Jesús. Entonces yo iba todos los recreos, terminaba de comer mi lonchera, mi sándwich que me ponía mi mamá, y me iba a la capilla. Yo me recuerdo que me rezaba, me hincaba, rezaba un Padre Nuestro, un Ave María, me persinaba y me salía. Al siguiente día lo mismo. Y con quien era mi mejor amiga en aquel entonces íbamos, ya sabíamos que íbamos a ir todos los recreos antes de que tocara el timbre para regresar a clases a saludar aunque sea a Jesús y a la Virgen. Entonces yo toda mi vida crecí con Dios en el centro. Yo sabía que en mis proyectos, en mi vida, todo, yo tenía que despertarme, agradecer por un nuevo día y poner todo en manos de Dios. Todo, 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 todo. Pero resulta que en ese momento, cuando yo me estaba cuestionando, no era suficiente, volviendo a Miami, 2 años después, despedida, no soy suficiente, ¿será que nunca voy a lograrlo? ¿Será que hasta aquí llegaron mis sueños, hasta aquí llegaron mis metas? Entonces pasa algo súper raro, puedo decir yo, ya nada me parece raro, pero en aquel momento era raro, porque justo andaba visitando el Santísimo en una iglesia allá, tenía siglos de no ir a la iglesia, por cierto, y una señora se me acerca. O sea, en ese momento yo me sentía la menos, ¿cómo decirlo? La menos inmerecedora del puesto porque creía que me habían reemplazado porque no era suficiente para el puesto. O sea, eso era lo que yo me había grabado en mi cabeza. Entonces viene esta señora, estaba en la iglesia y se me acerca esta señora y me dice, una señora bien mayor, la verdad es que en ese momento solo señoras mayores en la iglesia me encontraron y como wow. Y me dice, mira mi niña, una cubana creo que era, si mal no recuerdo, un angelito literalmente. Me dice, mira mi niña, vamos a tener un retiro este fin de semana, nos encantaría que seas parte y no tienes que preocuparte por nada, solo llegas el viernes. Y esto tenía un costo, si mal no recuerdo eran como $150, y yo no iba a estar pagando $150 por un retiro en aquel momento, ¿verdad? Entonces viene y me dice, no te preocupes por nada, nosotros lo vamos a pagar, pero nos encantaría que estuvieras ahí súper emocionada y tal. Y yo como, ay, y dije, o sea, le agarré el papel, pero dije como, sí, o sea, yo recordaba los retiros de la escuela y decía, sí, o sea, ya conozco esto, hice 13 cuando estaba en la escuela, 13 retiros, uno todos los años, y sí, todo el mundo llora, todo el mundo habla bonito de Dios y todos se abrazan, todo el mundo, ya sabía lo que iba a pasar. Pero bueno, pasó, esto fue un miércoles, el retiro era el viernes, o sea, el siguiente viernes, faltaban 2 días. Entonces viene, me voy a mi casa, me llevo el papel y empiezo y digo, ok, estoy sin trabajo, tengo todo el tiempo del mundo, vamos. Entonces la llamo al siguiente día y le digo, Ángela, pues está bien, voy a ir. Feliz, o sea, esa señora en la llamada, una alegría, pero increíble. Yo, ay no, esta señora. Pero bueno, pasa el día y al siguiente día, el viernes ya, me voy en la noche y un fin de semana, ustedes, yo no sé cómo explicarlo, pero yo no sé qué pasó ahí, pero o sea, es como en ese fin de semana cambió toda mi forma de ver la vida. O sea, literalmente, no les voy a spoilear el retiro, pero una transformación de mi visión de la vida completamente distinta. O sea, yo entendí que toda mi vida yo había visto un Dios de allá, lejos. Y que todo era porque sí, por tradición. Entonces en ese momento, dentro del retiro, empiezan a decir esto de
somos imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso todos lo escuchamos desde que estamos chiquitos, desde que nos empiezan a hablar de Dios. Que sí, que fuimos, o sea, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero empieza a resonar tanto en mí aquello de imagen y semejanza. O sea, ¿qué significa realmente ser imagen de Dios? O sea, mi imagen tiene algo de Dios. O sea, yo tengo rasgos físicos de Dios. O en mi apariencia yo estoy mostrando algo de Dios. Y después semejanza, o sea, semejanza. Yo me parezco en algo a Dios, soy semejante, equivocándome en todos los días. O sea, esto es realmente ser semejante a Dios. Pero empieza a resonar tanto aquello de imagen y semejanza, porque yo siempre he tenido la imagen de Dios como bueno, como noble, como cariñoso. O sea, quizá hay quienes tienen una imagen distinta, pero para mí siempre había sido lo perfecto. O sea, ni siquiera lo miraba como alguien en aquel entonces, pero lo miraba como lo perfecto. Dios, belleza, Dios, paciencia, Dios, amor. Entonces yo decía, wow, o sea, en serio, soy imagen y semejanza de Dios. Algo de Dios tengo que tener. Entonces pasa esto y empieza, o sea, ahí empezó un proceso de iniciar a comprender qué significaba que yo era imagen y semejanza de Dios. Obviamente todos, pero en el momento yo. ¿Quién era yo? Imagen y semejanza de Dios. Después, a ver, unos meses después, voy a otro retiro. En ese momento yo ya me había empezado a enamorar de Jesús. Entonces, voy a otro retiro y aquí empiezan a decir muchísimo lo de sos hija amada de Dios. Sos hija, sos hija. Y empiezo a ver esto de la identidad, de lo que les mencionaba yo al inicio, de quién somos o cómo respondemos, quién somos, si empezamos a descartar todo lo que hemos ido alcanzando o logrando en la vida. Si yo recuerdo, ok, mi título universitario a los 20 años, mi título de high school a los 16, 17, entonces como descartando, si quito esto, ya no soy ingeniera, ya no soy bachiller, ya voy como descartando al inicio o al principio de mi existir, de mi vida, ¿qué soy? Y empiezan con esto de sos hija amada de Dios. ¿Pero qué significa ser hijo de Dios? Soy heredera de Dios. Tengo el ADN de Dios. Y yo como, o sea, me empieza a explotar la cabeza y a explotar el corazón, pero con aquello que yo no entendía. O sea, literalmente imagen y semejanza de Dios. Luego que hija, y no solo hija, sino que hija amada de Dios. Que Dios me soñó, que Dios me pensó, tal. Y empieza esta reflexión porque yo soy una fanática, pero fanática de los atardeceres, de los paisajes, de ver el cielo. A mí, si me tienen, o sea, si me llevan o si me voy a un parque, a un jardín, o si antes cuando vivía en Miami, en la playa, que la tenía tan cerquita, o sea, yo era tan feliz, soy tan feliz perdiéndome en un atardecer, en viendo las nubes. O sea, yo maravillada de las flores, de todo, absolutamente todo, de los paisajes. Y empiezo a procesar de que Dios creó todo esto tan perfecto. O sea, yo digo, a veces viendo los atardeceres, viendo los paisajes, Dios es un artista. Entonces decía, bueno, y el Génesis dice, todo creó el cielo y estaba bien, creó las plantas y estaba bien, creó los animales y estaba bien, las montañas y estaba bien. Y por último, creó al hombre, a Adán, que significa humanidad, hombre y mujer, y dijo, vio que estaba muy bien. O sea, si las plantas y los atardeceres y los paisajes y los mares estaban bien y el ser humano estaba muy bien, yo soy wow, o sea, me empieza a explotar la cabeza de que yo soy la obra maestra de la creación. O sea, yo soy la cherry on the top, la cerecita del pastel de Dios. O sea, lo más perfecto, lo más precioso, lo más soñado y pensado de Dios. Y wow, o sea, literalmente soy imagen y semejanza, soy su sueño, soy su
obra materializada en carne y hueso. Y yo como, wow. ¿Recuerdan que decía que yo tenía una imagen de Dios lindo, Dios cariñoso, Dios amoroso, Dios, todo lo bonito que me podía imaginar? Entonces yo, wow, o sea, Él me creó con todo eso y me puso parte de sus cualidades, parte de sus características para yo reflejarlas en mi imagen, que es su imagen que Él me regaló. Entonces yo, wow. Y aquí otra cosa. Entonces por eso este capítulo se llama recuerda quién eres. Porque no es que no sabemos quiénes somos, sino que muchas veces se nos olvida nuestro valor. Y aquí les quiero contar una historia muy bonita. No sé quiénes han visto la película de El Rey León. Perdón. No sé quiénes han visto la película del Rey León. O sea, al menos yo la vi cuando estaba muy pequeñita y no la entendía. Para mí era una película más de muñequitos. Pero esta película transmite tantos mensajes que cuando le empecé a relacionar con esto es como, wow. O sea, una vez que entendés esto, todo se vuelve tan bonito, tan consentido. No sé si recuerdan que Simba, o sea, nace pequeñito, después se pierde de su familia y lo encuentran Timón y Pumba. Entonces, él sabía que él no pertenecía a ese lugar. Entonces empieza a comportarse como Timón y Pumba. Y aquel león, hijo del rey, empieza a comportarse como el que dicen los demás que es, o empieza a comportarse como ve a los demás que se comportan, al punto de que aquel león andaba comiendo gusanos, andaba conformándose con lo que encontraba, andaba como mendigando cosas porque no sabía quién era, porque no recordaba que era el hijo del rey. Entonces viene un momento en la película y en que viene Rafiki creo que se llamaba, no sé si estoy mal, pero es aquel como monito que camina con su bastón muy sabio y lo lleva a una laguna y Simba se mira en la laguna, ve su reflejo y de la nada empieza, o sea, él como muy frustrado diciendo, no, es que yo no me merezco esto, yo siento que no valgo, y empieza esto, o sea, los que yo les decía al inicio, y empieza Simba a decir como no, y andaba con aquella frustración y todo, y de la nada en ese reflejo ve la imagen de su papá, y su papá de la nada aparece una imagen que le dice, Simba, recuerda quién eres, recuerda que eres mi hijo. Entonces empieza aquí y, o sea, se le ve el cambio de cara a aquel león que andaba tan bajado, tan triste, tan conformándose, tan perdido, tan sin propósito, tan extraviado, y recuerda que es el hijo del rey. O sea, literalmente él es un rey, el rey león. Y solo con recordar lo que llevaba en su ADN hay un cambio radical en este león. Y ahora viene y wow, o sea, como que todo le hace clic en su cabeza porque recordó de dónde venía, recordó quién era su papá. Entonces, después en la película obviamente ya toma su lugar como rey de la selva, ya empieza a liderar a todos los demás animales, ya no anda comiendo gusanos, sino que toma su lugar, porque reconoce quién es, porque recuerda su valor. Entonces, de esta misma forma, yo quiero que en este podcast empecemos a recordar quiénes somos, quitándonos títulos, quitándonos éxitos, quitándonos logros, quitándonos premios, quitándonos reconocimientos. ¿Quién soy yo? Daniela González, soy hija amada de Dios. Y bueno, si ustedes no son religiosos y no lo quieren ver así, para mí, yo fui creada por el ser perfecto, por alguien perfecto que me dio su imagen y su semejanza y me dotó o me dio todos los dones, talentos, cualidades necesarias
para yo reflejar su imagen y semejanza. Entonces, hay algo, o sea, aquí hay algo muy importante. La imagen nunca la vamos a perder. Nosotros físicamente no vamos a perder la imagen de Dios. Estamos transmitiendo rasgos de Dios. Y si se ponen a pensar, ninguna de las personas en todos los años o millones de años que tiene de existir la humanidad, ninguna persona es igual a otra. Todos tenemos rasgos distintos, todos somos de combinaciones genéticas distintas y aún así todos estamos reflejando la imagen de Dios. Y eso sí, esa imagen no la perdemos. Lo que sí podemos perder, o al menos ir alejándonos de, es la semejanza. Entonces, ¿cómo yo me comporto para reflejar esa semejanza de Dios? ¿O cómo yo me comporto para transmitir completamente lo opuesto a la semejanza de Dios? Este tema vamos a profundizarlo después porque a mí me apasiona tanto que yo podría hablar horas de este tema, pero aquí la semillita que quiero sembrar en sus corazones es recuerden quiénes son. Y si en este momento se sienten frustrados, se sienten que no son suficientes, muchísimas veces nosotros cuando salimos, yo les estoy poniendo el ejemplo de mi trabajo, pero también nos pasa muchísimo con relaciones. Cuando terminamos una relación o nos termina nuestro novio o nuestra novia y nosotros creemos que lo habíamos hecho bien, o sea, sabemos que lo estábamos haciendo bien, que estábamos amando de la mejor manera posible a esa persona, o que estábamos dándolo todo en nuestra relación, que estábamos dándolo todo en nuestro trabajo, y termina. Entonces empezamos a decirnos que no soy suficiente, que no voy a encontrar algo bien para mí, que no voy a encontrar algo perfecto. Recordá, mujer, recordá, hombre, tu valor, y cuando vos lo reconozcas, los demás lo van a empezar a reconocer, porque si vos mismo no te la crees, si vos mismo no vivís bajo esa identidad de valioso, grandioso, de amadísimo, de soy wow, entonces muy difícilmente los demás la van a ver, o muy difícilmente los demás lo van a valorar, porque ni vos mismo lo estás viendo en vos. Entonces, la misión para esta semana, la misión para de ahora en adelante es recordar quién sos. Y así como el Rey León en la película, va a haber un antes y un después. Antes andaba comiendo gusanos, se andaba conformando, no sabía quién era, no tenía su lugar, se andaba comportando como... se me fue ¿Qué animales son Timón y Pumba? Pero bueno, se andaba comportando como Timón, se andaba comportando como Pumba porque él andaba imitando a los demás, él andaba buscando parecerse a los demás porque no sabía quién era. Y nos pasa muchísimo, nosotros andamos buscando parecernos a mi amigo, quiero tener el pelo el cabello, de mi compañera de trabajo, que quiero ser como aquella, entonces andamos buscando parecernos tanto a los demás que olvidamos nuestra esencia, que olvidamos y apagamos nuestro valor. Entonces, en lugar de andar buscando ser como los demás, reconoce tu valor y exprésalo, gritáselo al mundo, transmitilo, porque para eso fuiste creado, para eso fuiste creada y sos la obra maestra de la creación. Entonces, como tema principal de este podcast, recordá quién sos. Y esta reflexión se las dejo. La verdad, bueno, yo les dije al inicio, en la bienvenida, el domingo pasado, que yo no iba a editar estos podcasts. Lo voy a subir así, literalmente. Todo lo que digo aquí es lo que está saliendo de mi corazón. Entonces, espero les guste. Espero profundizar más sobre estos temas y obviamente hablar de muchos temas más, pero no podemos avanzar sin que antes reconozcas lo valiosa, lo grandioso, lo amado, lo amada que sos. Entonces, recordá quién sos. Nos vemos, suscríbanse para que les aparezcan las notificaciones y nos vemos el próximo domingo. Bye, los quiero.